Curso Prevención del Suicidio en diversos contextos de la red de salud. Módulo 1. Aspectos generales, epidemiología y planificación preventiva de la conducta suicida. Esta es la presentación número 8. Factores de riesgo suicida. El riesgo suicida, el riesgo del suicidio, es la suma de todas las formas de pensamiento y comportamiento humano o de un grupo de personas que cognitivamente, a través del comportamiento activo o dejándose estar, buscan con anhelo la propia muerte o que consideran dentro de las posibilidades de su accionar esa consecuencia. Los factores de riesgo de suicidio han sido descritos en una serie de estudios a lo largo de nuestro planeta. En estos estudios podemos ver de que existen factores de riesgo en distintos ámbitos. Desde el punto de vista de los sistemas de salud, el acceso a la atención de salud puede ser, digamos, un factor de riesgo de suicidio en esa área geográfica. Aquellas personas que tienen menor acceso a la atención de salud tienen mayor riesgo probabilístico de suicidio, ¿ya? Y esto se refiere no solamente a la atención de especialidades de salud mental, sino que también a la atención primaria, ¿ya? Por otro lado, la sociedad, aquellas sociedades en las cuales se ha validado el acceso a armas, digamos, y a medios para poderse suicidar, en esas sociedades encontramos un mayor riesgo de suicidio. También la notificación inapropiada por los medios de difusión. Se ha hecho una campaña importante para poder lograr de que los canales de televisión, los diarios, revistas, la radio, puedan comunicar de mejor forma todo lo que se refiere al suicidio, de tal forma de que esta comunicación no aumente el riesgo de suicidio. El estigma asociado con comportamientos de búsqueda de ayuda también puede ser una barrera social. Aquellas personas que son estigmatizadas por tener enfermedades mentales, hay sociedades en las cuales esto es mucho más marcado, o grupos de personas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, en las cuales se visualiza como una debilidad, por lo cual muchas personas no acceden, no consultan apropiadamente a la red de salud. También eso genera un mayor riesgo suicida. Desde el punto de vista de las comunidades pueden estar afectadas por un estrés común, como por ejemplo desastres, guerras, conflictos. Hoy en día, por ejemplo, la pandemia del coronavirus ha sido un factor común que ha afectado a todo el planeta. Entonces, este tipo de situaciones también aumentan el riesgo suicida. El estrés por el desplazamiento y la aculturación también puede ser un factor de riesgo suicida que sucede en países cuando han estado en guerra y deben ser desplazadas grandes poblaciones desde su área geográfica, o son invadidas y son invadidas también culturalmente. Eso también genera un riesgo suicida en esa población. Las poblaciones que son discriminadas dentro de una comunidad tienen mayor riesgo suicida. Las personas que son víctimas de traumas o abuso también tienen un mayor riesgo suicida. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, encontramos de que hay un mayor riesgo suicida en aquellas personas que tienen un sentimiento de aislamiento, de sentirse solos, con falta de apoyo social. También aquellas personas que son víctimas de conflictos relacionales, disputas, pérdidas o duelo de personas queridas. Todos estos factores también, ojo, están aumentados durante esta pandemia de coronavirus. Desde el punto de vista del individuo, encontramos factores de riesgo importantes cuando hay un intento suicida anterior, cuando hay trastornos mentales en la persona, cuando hay un consumo abusivo de alcohol, que no necesariamente es un alcoholismo con un grado alto de dependencia. Nos estamos refiriendo a un consumo abusivo de alcohol. La pérdida del trabajo o financiera, la desesperanza, el dolor crónico, enfermedades que pueden ser reumatológicas, cáncer,
que pueden tener un alto componente de dolor, ojo que también pueden tener, digamos, un mayor riesgo suicida. Los antecedentes familiares de suicidio. Los factores genéticos o biológicos también pueden estar detrás de el riesgo suicida. Por lo tanto, los familiares con riesgo suicida no solamente se refiere al conocimiento, porque a veces no se les informa a los hijos o a los nietos para que no sepan que había alguien en la familia que se había suicidado. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que también hay factores genéticos dentro de esto que involucra, por ejemplo, rasgos temperamentales de impulsividad, ¿m? O mayor riesgo genético a depresión. Los factores de riesgo individual. Veamos más en profundidad entonces los factores de riesgo individual. La mayoría de los estudios que han estado analizando los factores de riesgo del suicidio han descrito, digamos, de que el haber tenido conductas suicidas anteriores, intentos de autoagredirse o de frentón de hacer un intento suicida, es el principal factor de riesgo a la hora de predecir un suicidio posterior. Con respecto a la salud mental de las personas, más del 90% de los casos de suicidio o intentos de suicidio se asocian a personas que tenían un trastorno psiquiátrico, eh, principalmente la depresión severa, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, siendo estos factores de riesgo importantes también para el suicidio. Existe evidencia en muchos estudios internacionales con respecto de que el tratamiento de la depresión puede disminuir el riesgo suicida en las personas. Y además con respecto a la presencia de desesperanza como un síntoma asociado a la depresión, sería el principal factor de riesgo dentro de los depresivos. El encontrar este síntoma es el principal factor de riesgo de suicidio. En relación al dolor crónico y a las enfermedades musculoesqueléticas o enfermedades que generan dolor, hay evidencia de que los suicidios están asociados con una mala salud física y con la discapacidad. Las historias familiares de suicidio también incrementan el riesgo de suicidio en una persona, al menos en 2 veces. Otros factores de riesgo podemos verlos en el ámbito de las relaciones humanas. Un estudio que se realizó en Chicago muestra que el 50% de las personas que se suicidaron durante un periodo de tiempo no tenían ningún amigo cercano. Los individuos que están casados tienen tasas de suicidio menores que aquellos que no están casados. Y en un estudio que utiliza datos de un panel de 15 países europeos, que se muestra que las tasas de natalidad tenían un efecto significativo y negativo sobre las tasas de suicidio. Por lo tanto, podemos ver cómo el tener amigos, el tener pareja y el tener hijos protegen del suicidio. Y asimismo, como el no tener estas redes familiares y sociales estrechas aumentan el riesgo suicida. Factores de riesgo en el ámbito de la comunidad. Las experiencias de desastres naturales, guerras, conflictos, pandemias, pueden estar detrás de un aumento de la tasa de suicidio producto de los impactos destructivos del bienestar social, la salud, la vivienda, el empleo y la seguridad financiera. Hay que tener mucho ojo con respecto a este fenómeno porque se ha visto también cómo esto tiene distintas fases. Naturalmente, en una primera fase más aguda, las personas en estas experiencias pueden tener culturalmente un mayor apego por la vida. Sin embargo, la depresión y las consecuencias del desastre se ven a un mediano plazo y ahí es donde empieza a notarse el aumento de las tasas de suicidio, por lo cual podemos hablar de una primera ola y de una segunda ola que es la que está involucrada en la salud mental. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener mucho ojo con respecto a este sentido es cómo
podemos ver de que el aumento de la cohesión social y el propósito común pueden ser un factor protector y nosotros podemos trabajar en la conciencia comunitaria y en factores de intervención social para poder lograr disminuir, por lo tanto, ese riesgo suicida. En el ámbito de la comunidad encontramos de que la discriminación contra ciertos grupos de sujetos puede determinar en ese grupo una experiencia compartida de rechazo, de estigmatización que puede también provocar, impulsar hacia conductas suicidas. El maltrato físico, pero particularmente el abuso sexual, están fuertemente asociados al suicidio y especialmente con intentos suicidas en el caso de mujeres. Hay que pensar de que la mayor proporción de intentos suicidas relacionadas con abuso sexual sucede en mujeres, de adolescentes y preadolescentes que son víctimas de abuso sexual. Asimismo, existe evidencia de que las mujeres que han sufrido violencia de pareja, nos referimos a pareja dentro del matrimonio o relaciones de pololeo, ellas tienen una mayor propensión de pensamientos o intentos suicidas que aquellas que no han sufrido esa violencia. Esto también es mucho mayor incluso dentro del mismo grupo etario, de la misma población de mujeres en una comunidad. En el ámbito de la sociedad encontramos que hay diferencias también en distintas sociedades y culturas en el planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, el acceso a armas de fuego hace de que este sea el principal método utilizado para la mayoría de los suicidios, mientras en países en vías de desarrollo como Chile, la ingesta de pesticidas, el ahorcamiento pueden ser los principales métodos para cometer el suicidio. La OMS ha advertido con respecto a las prácticas de cómo se comunica el suicidio en diversos medios de comunicación, siendo muy notorio como el mostrar los métodos suicidas, mostrar imágenes, fotos, o destacar con respecto a la sanción social o a la idealización de estos suicidas, puede aumentar la imitación y aumentar la replicación y clúster suicida en una población. Adicionalmente a lo anteriormente señalado, con respecto a la sociedad, podemos ver de que hay estigma de tener enfermedades mentales que pueden ser una barrera importante que las personas reciban la ayuda que requieren. Y en ese caso, por lo tanto, al no recibir la ayuda, las enfermedades mentales también pueden agravarse y aumentar el riesgo suicida. Los adolescentes, por su lado, pueden tener circunstancias transitorias que pueden ser muy graves desde el punto de vista del impacto emocional, por el grado alto de impulsividad que tiene el adolescente y el presentismo, la baja conciencia de la vulnerabilidad que tienen, de la baja conciencia de las consecuencias de sus actos. Todo eso los lleva muchas veces a los adolescentes que frente a problemas de rendimiento académico, de rupturas de relaciones, de depresión, pueden tener un mayor riesgo suicida. Desde el punto de vista de los sistemas de salud, también encontramos de que en aquellas áreas geográficas donde el sistema de salud es más débil, que tiene menos acceso, eh, también en esas áreas geográficas aumenta el riesgo suicida. En los adolescentes encontramos algunos factores ambientales de riesgo suicida muy específicos. Aquellos adolescentes que son expuestos a maltrato, que han tenido historias de abuso sexual, de abuso físico y emocional. Aquellos adolescentes que sufren bullying escolar. Pensar de que esto puede suceder con mayor frecuencia
entre séptimo y octavo básico. Adolescentes que son víctimas de ciberacoso, que hoy en día es muy transversal en los adolescentes y que puede suceder a cualquier edad. La influencia de los pares. Pueden ocurrir, digamos, clústeres suicidas, grupos de adolescentes que comparten ideas suicidas, impulsos, ideas y que son impulsados comunitariamente al suicidio en grupo. Esto es mayor frecuencia entre los 15 y 19 años. La influencia de los medios de comunicación que pueden estar influyendo a los adolescentes mostrando información sobre el suicidio, idolizando o denostando a aquellas personas que lo intentaron o que lo hicieron. Y también el uso del Internet, que puede ser una vía inagotable de información con respecto a métodos más efectivos, de motivos para querer suicidarse y de apoyo comunitario para poder llegar a atreverse a hacerlo. Si los adolescentes acceden a esa información a través del Internet, puede ser un importante aliciente y silencioso, difícil a veces de detectar por la familia y por el grupo de amigos. En los adolescentes también podemos ver de que hay ciertos procesos afectivos. Por ejemplo, tener sentimientos de inutilidad, de baja autoestima, pueden ser importantes impulsos para suicidarse. La ausencia de una afectividad positiva, adolescentes que están desganados, anhedónicos, sin disfrutar hacer nada, con una pobre respuesta a la recompensa, como que nada los satisface, con dificultades de aprendizaje. Aquellos adolescentes que les cuesta regular sus emociones, que se frustran muy fácilmente, que escalan en la rabia, en la frustración y que tienen crisis de angustia o que tienen pensamientos obsesivos y emociones rumiantes que se repiten y que no logran sacarse de su cabeza. Todos estos factores, toda esta forma emocional aumenta el riesgo suicida. También hay factores cognitivos como la impulsividad, la baja capacidad cognitiva, digamos, de controlar sus impulsos y sus emociones, la dificultad para concentrarse, procesos sociales como por ejemplo la soledad que puede estar asociada a ansiedad social, personas que son más inhibidas, tímidas o que no tienen acceso simplemente. Durante esta pandemia esto ha sido muy global. O también aquellos adolescentes que tienen rasgos autistas y que tienen mayor dificultad dentro del aprendizaje de habilidades sociales, la presencia, pertenencia frustrada en mujeres también, que muchas veces los grupos de mujeres pueden ser mucho más excluyentes desde el punto de vista social hacia algunas mujeres, también puede ser un factor importante de riesgo suicida. En diversos países también encontramos factores de riesgo en distintos estudios que han ido diferenciando el riesgo suicidio por países. ¿Ya? Hemos encontrado que es común, digamos, en distintos países que, por ejemplo, las personas con psicopatología, con una enfermedad mental me refiero, pueden tener comportamientos suicidas y pensamientos suicidas muy altos, 2 veces mayor que la población general. Pero también existen una serie de otros factores de riesgo suicida que son distintos en los distintos países. Por eso es muy importante hacer estudios en cada una de las comunidades, en los sectores, poder hacer estudios con respecto al propio servicio de salud, de cuáles son los factores de riesgo suicida más importantes, puede determinar también importante información para poder prevenir el suicidio. En los estudios que se han hecho en Chile, ¿qué hemos encontrado? Eh, que las mujeres doblan el riesgo suicida a los hombres, incluso triplican el intento suicida. Con respecto a la conducta suicida más severa, los adultos mayores están menos expuestos a estas conductas comparándolo con los jóvenes.
tendencia que, si bien no es tan significativa, se repite también en la ideación y el deseo de estar muerto. El nivel educacional presenta también una clara relación inversa con las conductas suicidas, mostrando que a mayor número de años de educación son menos frecuentes los intentos suicidas. De manera muy similar, lo que se observa con respecto a los ingresos económicos de la familia. Las familias con mayores ingresos económicos tienen menores conductas suicidas, ideaciones, intentos suicidas. Con respecto a la comorbilidad psiquiátrica y la conducta suicida en Chile, se puede ver que para la ideación suicida fueron muy significativos la presencia de comorbilidad psiquiátrica, de trastorno bipolar, trastorno depresivo, distimia, agorafobia, que son trastornos fóbicos de ansiedad que no se atreve a salir de su casa, digamos, por ansiedad, dependencia al alcohol, abuso y dependencia a droga, dependencia del tabaco y trastorno por somatización, o sea, personas que presentan molestias físicas de un origen emocional. Todas estas patologías psiquiátricas se ha visto que tienen una mayor frecuencia de ideación suicida en Chile. Para el intento suicida es mucho más significativo la depresión, la distimia y la dependencia de alcohol y drogas y tabaco. Esto es coherente con los estudios internacionales también. Pero los factores de riesgo suicida van cambiando a lo largo de los años. Y estos estudios que se hicieron en el año 2014 es muy diferente de lo que se puede encontrar el año 2021. Vamos encontrando que hay factores que se mantienen, como por ejemplo el riesgo de género, que con respecto al intento suicida, o sea, con el suicidio consumado, perdón, es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. ¿No? También el desempleo, también es un factor de riesgo suicida que se mantiene. ¿Ya? La falta de redes sociales, la educación, la baja de educación me refiero, y también la pobreza son factores de riesgo que se mantienen en el tiempo. Sin embargo, tenemos que visualizar cómo en diversos estudios que se habían realizado, los factores de riesgo de suicidio consumado podíamos ver de que era mucho mayor el riesgo de suicidio consumado a bajas edades, en personas jóvenes, en adultos jóvenes. Sin embargo, ahora, durante la pandemia, esto ha ido cambiando. Podemos ver en esta gráfica obtenida por los datos del registro civil, digamos, y la información aportada por el MinSal, cómo en el año 2019 y 2020, en plena pandemia, las tasas de suicidio por edad en Chile tienen un comportamiento bastante más parejo, digamos, teniendo tasas de suicidio que realmente son muy estables a lo largo del ciclo vital. ¿No? Y esto, que si bien era mucho más marcado en las décadas anteriores en los adultos jóvenes, hoy en día encontramos en la adultez media y en el adulto mayor altas tasas de suicidio. Por lo tanto, es importante seguir haciendo estudios y análisis de los factores de riesgo suicida en Chile. Sin lugar a dudas que con respecto al riesgo suicida a nivel comunal o más local, la pobreza, las condiciones de vida son un factor importante de riesgo suicida. Las experiencias traumáticas en el suicidio, especialmente las poblaciones en las cuales hay mayor prevalencia de violación, de abuso sexual, de maltrato infantil, los ingresos los recursos que destina la municipalidad para poder tener, digamos, una adecuada salud
también son un factor importante en la protección del riesgo suicida. El efecto positivo además de la latitud. A mayor latitud hay menor tasa de riesgo suicida. Y por otro lado, la población adolescente, el hecho de que estemos con una comunidad que tiene mayor deserción escolar, maternidad adolescente, son factores de riesgo suicida. El desempleo también, son factores que son importantes para cometer suicidio. Entonces, cada uno de estos factores que hemos visto a nivel global, mundial, a nivel país, a nivel de estudios más locales, nos va mostrando cómo en una serie de circunstancias, de factores individuales, personales, comunitarios, sociales, que pueden estar explicando o mostrándonos una mayor tasa de suicidio. ¿Mm? Cómo esto se combina en cada caso individual es algo que tenemos que seguir analizando, y por eso los invito a poder continuar en nuestra clase con respecto a cómo poder poner en práctica estos factores de riesgo suicida. Nos vemos en la próxima clase.